En este mes de agosto, que empieza un mes de santificación, porque se vienen, repito, los meses muy dañinos, meses muy caóticos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los meses terminados en bre, meses que están unidos por una tela, meses que están llevados de pura fiesta, de puro libertinaje, están pintados de religión, están pintados de cosas que parecen bonitas pero no lo son. Y necesitamos en este mes de agosto hacer un espacio para empezar a santificar a la congregación. Pastores que me están escuchando o que van a escuchar este mensaje, este mes es un tiempo para santificar la iglesia, para que pasen un censo espiritual, para que unjan a las personas, para que empiecen a ver más allá y empezar a colocar vallados de oración en toda la congregación, de protección, para que los hermanos en todo este tiempo lo que busquen es la presencia de Dios y no se confundan con estas festividades. Amén. Entonces, yo quiero rápidamente decirles algo. Estamos hablando, ¿qué es la santificación? La santificación es el proceso de ser apartado para Dios, volviéndonos semejantes a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que tenemos que tener la estatura. Cuando habla de la estatura, habla del crecimiento, de la madurez, habla del porte. Amén. Entonces, cuando el Señor nos demanda a tener la estatura, nos manda también a tener la misma esencia, el mismo hablar, la misma apariencia, el mismo sentir que tenía Cristo cuando caminó entre nosotros. Es un proceso continuo que involucra la purificación del corazón y la transformación de la vida, buscando reflejar la naturaleza de Dios. La santificación no es solo una experiencia inicial, sino un crecimiento continuo en la gracia y la semejanza a Jesús. Mucha gente piensa que santificados una vez, santificados para siempre. Esos son los salvos siempre salvos. Esos son los que creen en los coreanos, en los chinitos que le predican por las redes sociales y están más confundidos y perdidos, están más apartados del Espíritu Santo que otra cosa. No le haga caso a esas personas que hablan de esta manera. Vámonos a la palabra, vámonos a la Biblia. La santificación es un proceso continuo. Cuando la palabra de Dios dice que somos santificados, que somos justificados en Él, nos está colocando un sello, nos está colocando una identidad. Tú y yo, así como somos cristianos, somos santificados, apartados, justificados por Él. Son títulos, son sellos que vienen a través de haber creído y de haber obedecido. Ahora, mira cómo es esto, usando solamente lógica. Si tú no obedeces, si tú ya no crees, o crees a tu manera, o obedeces a tu manera, ¿seguirás estando santificado? ¿Seguirás siendo justificado? ¿Seguirás estando apartado para Dios? Solamente usando la lógica se derrumba totalmente ese dogma de hombre que hablan, que por mucho tiempo yo también escuché eso. No, es que yo una vez que eres santificado, santificado para siempre. No, la santificación es un proceso. Inicia con aceptar a Cristo y termina no cuando mueres, termina cuando estamos con Él cara a cara. Es un proceso continuo de acercarnos cada vez más al Señor. Y algo que una noche prediqué, mientras más te acercas a la santidad de Dios, más se aleja de ti la humanidad perversa, más se aleja de ti las oscuridades de tu corazón. Porque la palabra de Dios dice, Jeremías 17:9, que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Mientras más te acercas a Dios, este corazón perverso y engañoso más que todas las cosas, se va volviendo sensible, se va volviendo de carne, se va volviendo un corazón que escucha la voz de Dios, que obedece, que hace caso, que se humilla, que se somete, que aprende a ser oveja, que aprende a ser discípulo, que recibe revelación del Padre. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la santidad del Señor. ¿Cómo nos acercamos a la santidad de Dios? Cuando te quieres parecer a Él. Mira, solamente los que somos padres podemos entender esta revelación dentro de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Dentro de la paternidad de Dios sabemos que, y la paternidad natural, sabemos que cuando somos papás, la mayoría de nuestros hijos nos ven a nosotros como un superhéroe. Quieren ser como nosotros, hacer las cosas que hacemos. Claro, si las estamos haciendo bien, si somos de buen ejemplo, gloria a Dios. Decimos lo que dijo Pablo una vez: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo le puedo decir a mi hijo: papi, sé imitador de mí como yo soy de Cristo, porque sé que estoy viviendo en integridad. Amén. Pero si yo estoy viviendo chuecamente, si yo estoy viviendo a mi manera, si yo estoy haciendo las cosas como a mí me parece, yo no puedo hablar de esa manera. Yo no puedo ser el ejemplo de nadie. Pero por esa razón, la santificación es seguir el ejemplo de Jesús, es quererte parecer a Jesús. Por eso la palabra de Dios dice acá, y vamos a ver unos versículos más adelante, todavía no, pero justamente lo que estamos leyendo, acá dice que no es una experiencia inicial. La santificación no es que solamente es una experiencia de inicio, que tú llegas, lloras, te limpias, el Señor te pone nueva vestimenta y tú dices, bueno, aquí está, listo, me la gané, ya estoy santo, salvo, siempre salvo. No, la santificación es un proceso continuo. ¿De qué? De mantener esa pureza, de mantener esa llama, de mantener ese fuego, de mantener el aceite, ese aceite puro,
de mantenerlo limpio, de mantenerlo agradable delante del Señor. La palabra de Dios dice que somos, ante el Señor, ¿qué somos? Somos inciensos que se están quemando constantemente. Ese incienso que eleva un grato aroma, la palabra le dice un grato perfume, ¿no es cierto? Que se eleva ¿a dónde? Al cielo. Una vez le preguntaba a la iglesia en un ayuno, que le decía, cuando estás en oración, cuando estás quemándote como incienso, como ofrenda, ¿qué olor desprendes? ¿Cuál es el olor que desprendes al Señor? ¿Olor grato? Porque cuando Noé baja del arca, lo primero que hace es levantar un altar. Los que están siguiendo la enseñanza conmigo los lunes, estamos viendo el Génesis libro por libro, versículo por versículo. Y cuando Noé baja del arca, lo primero que hace es hacerle un altar al Señor. Y hace una ofrenda. Y dice en la palabra de Dios que el holocausto que él hace, que el holocausto es el fuego que se enciende y empieza a subir. Ese holocausto, en otras versiones que dice, olor grato, subió de aroma al trono de Dios. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de realmente que Noé la sacó del corazón, la sacó de todo lo que tenía, amén. Por esa razón esa ofrenda subió como olor grato, dice la palabra de Dios, delante del Señor. Cuando tú estás orando, cuando estás humillado delante del Señor, ¿qué aroma sale de ti? Eso es santidad, eso es santificación. Cada vez que te acercas más a Dios, es más, se te impregna el aroma de Él, la forma de hablar de Jesús, de sus discípulos. Empiezas a tener palabras ya no rebuscadas, ya no palabras soeces, palabras, no sé, de doble sentido. Empiezas a tener una palabra que la gente te dice, wow, tú tienes algo, tú eres diferente. Porque no hablas como los demás, no opinas como los demás, no piensas como los demás. ¿Qué es que tienes tú? Tengo a Cristo. Y estoy en una constante purificación, en una constante santificación. Ahora, el proceso de santificación descrito en la palabra de Dios lo podemos ir viendo en algunos puntos. Por ejemplo, primero, la separación para Dios. Una vez que aceptas a Jesús, ¿no es cierto? Una vez que entra Jesús a tu corazón, eres apartado de este mundo, eres apartado para el Señor te escoge, te elige, te coloca en un lugar, estás apartado para Él, ya eres parte de la familia de Cristo, ya eres parte de la iglesia. Una vez que Él llega a habitar a tu corazón y empiezas a obedecer, ¿no es cierto? Empieza el proceso de separación, lo que se conoce en hebreo como Kadoshim, que también es Kadosh, pero es Kadoshim, santificación o santidad. Después viene la purificación del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y si te das cuenta, todas estas cosas están en el mismo rango. Corazón, alma, fuerza, es alma. Corazón, alma, fuerza, habla de la carne, es la parte carnal del ser humano. Pero ¿por qué la palabra de Dios lo separa uno por uno? Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Por qué va uno por uno? Porque uno por uno va siendo procesado por el Señor. Tú aceptas a Cristo, pero eso no va a hacer que tu mente en ese momentito sea renovada. Tú aceptas a Jesús, pero eso no va a hacer que en ese momento se te quiten las ganas de pecar. Tú aceptas a Cristo y en ese momento los problemas no se van a ir. Tú vas a llegar a tu casa y si hay problemas en tu hogar con alguien de tu familia, lo vas a seguir teniendo. Esto no es magia, esto no es algo mágico. Cuando entra Jesús a tu corazón, es para hacer lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es para que Él te lleve de la mano y para que cuando estés pasando por fuego no te quemes. Cuando estés pasando por agua no te ahogues, no te mojes. El Señor te va a pasar por proceso, nos va a pasar por cosas fuertes. Pero ¿para qué entonces aceptamos a Jesús? ¿Para qué? Para que Él sea quien nos lleve de la mano y nunca perdamos el norte y nuestra alma esté segura en Él. Y aunque pasen los problemas que pasen, tu fe, tu confianza va a estar siempre en Él. Y aunque te debilites, Él te va a fortalecer. Y aunque te falten las fuerzas, Él te las va a multiplicar. Todo eso es bíblico, amado hermano. Por esa razón es que el proceso de santificación empieza con la separación para Dios, una vez que aceptas a Cristo, y después Él viene a trabajar a tu corazón, a este corazón perverso. Ahorita justamente he tomado esta frase que dice: el lugar más oscuro y perverso donde debe llegar la palabra de Dios no es en una ciudad, no es en un pueblo, no es al vecino, es a mi corazón. Ese es el lugar más oscuro y perverso donde debe llegar la palabra de Dios. Yo he tomado esa palabra y la he hecho mía, la he arraigado, la uso en todas mis prédicas, porque realmente así siento yo la palabra de Dios. Es el tiempo de que esa palabra que estamos dando a alguien primero llegue a nosotros. Primero a nosotros nos transforme totalmente para poder transformar. Ahora, una vez que llega la purificación del corazón, el Señor empieza a eliminar esa naturaleza pecaminosa que tenemos, porque todos acá tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora les pregunto a ustedes, teniendo 50, 25, 30 años en el Evangelio, ¿la naturaleza pecaminosa desaparece en totalidad? Jamás. ¿Por qué? Porque estamos vivos y estamos en esta carne. Y esta carne es pecaminosa. Y esta carne te lleva a lo malo. Y esta carne siempre, todos los días, le va a dar la contra a Dios.
Entonces, ¿qué es esta carne para nosotros y esta alma que llevamos dentro para nosotros? Es el filtro para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado un cuerpo, un alma y un espíritu. Que en la palabra de Dios en Tesalonicenses, sí, en primera de Tesalonicenses 5:23, el Señor dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mira, ahí está, el mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo? ¿Por porciones? ¿O santifique por momentos? No, por completo. Pero lo que Él santifica por completo, eso lo hace Él en su eternidad. Él te escoge y para Él tú ya estás limpio, tú ya no vuelves para atrás. Pero nuestra naturaleza pecaminosa en este mundo, del cielo hacia abajo, tú y yo estamos constantemente en peligro de volver. Tú y yo estamos constantemente en peligro de ser arrastrados hacia atrás, porque la tentación está, porque Satanás es el príncipe de este mundo. Pero ante los lentes del Señor, ante los ojos del cielo, tú ya estás totalmente comprado, guardado en las manos de Él. Por eso es que cuando el hijo pródigo se aparta, nunca dejó de ser hijo. ¿Si has notado eso en la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo, aún apartado, aún entre los cerdos, la Biblia le llama hijo. Hijo. No le pone otro título. Le sigue llamando hijo. No sabemos cómo se llama. Y la Biblia no quiere que lo sepamos. Pero cuando ese hijo sale de la casa, el padre y la historia debió escribirse con el nombre del chico, porque ya no era hijo. Pero más sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo, en todo el tiempo lo llamó hijo. Esa es la visión de Dios a nosotros. Nunca dejamos de ser sus hijos. Pero la visión de nosotros aquí en esta tierra es que en cualquier momento usted y yo estamos propensos a caer. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, el que se crea estar firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Porque todos podemos tropezar, caer. Estamos propensos a eso por esta naturaleza pecaminosa, porque estamos en la carne. Pero el Señor empieza a trabajar con esa naturaleza pecaminosa. Y lo segundo que hace en el proceso de santificación, ¿qué es? La purificación del corazón. Después que viene la transformación de la vida. ¿Por qué? Ya no nos gustan las cosas que antes nos gustaban. Ya empiezas a sentir asco. Tal vez si antes tomabas, empiezas a sentirle asco a la bebida. Tal vez si antes fumaba, empiezas a oler el cigarrillo y hasta la cabeza te duele. Tal vez si antes veías pornografía o participabas en actos ilícitos, llegas a ver eso como aberración, como algo muy aberrante delante de Dios. Empiezas a tener ¿qué? Las características espirituales que tiene la deidad, que tiene la triunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, empiezan a ¿qué? A hacerse uno contigo. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús dijo que seamos uno, como tú y yo somos uno. Y también dice, si tú me aceptas, vendremos y habitaremos en ti. Cuando dice vendremos, habla de más de uno. Ahí está hablando de la triunidad de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo se revelan en este tercer punto, porque empieza una transformación de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. La transformación es total. A eso se le conoce como metaneuma, metanoia y metamorfosis. La metamorfosis es el cambio del cuerpo, la metaneuma el cambio del alma y la metanoia el cambio de mente. Pero todas estas cosas pasan cuando yo he tenido disposición, cuando yo he aceptado a Cristo, he obedecido, cuando he aceptado que el Señor trabaje con mi corazón, cuando he depositado mi corazón en las manos del Señor. Ahí empieza la transformación de mi vida. ¿Cuál es el otro punto? Ahora sí, una vez que ya me he separado, me he purificado, me he transformado, empieza la obediencia absoluta hacia Dios. Una obediencia que antes no teníamos. Cuando empezamos rechinando muela, cuando empezamos obedecíamos lo que yo quiero. No, siéntate ahí. No, yo me siento por acá. Haz esto. No, es que yo estoy acostumbrado. O sea, obedecíamos las cosas de nosotros mismos. Obedecíamos nuestras propias concupiscencias. Pero cuando el Señor te separa, te purifica y te transforma, lo que sigue es la obediencia total y sumisa. Una obediencia donde sabes que Dios te demanda hacerlo y lo haces. Donde sabes que Dios puso autoridades para que puedas obedecer. Donde sabes que tienes que formarte en la obediencia, porque en la obediencia hay bendición. Empiezas a aceptar la voluntad de Dios a través de las Escrituras en tu vida. ¿Y cuál es el último de los pasos? Digamos así, no tanto el último, porque recordemos que esto es hasta que estemos delante del Señor. Pero uno de los últimos pasos, cuando ya realmente estás entrando en esa santificación y estás ya en esa rueda girando hacia una santidad en el Señor, es la dependencia total del Espíritu Santo. Empiezas a depender del Espíritu Santo y de su obra como nunca antes lo hiciste. Empiezas a conocer la intimidad con el Espíritu Santo como nunca antes la has experimentado. Empiezas a ver al Espíritu Santo como un amigo. Empiezas a ver al Espíritu Santo como alguien más cercano. Ya lo sientes, hablas con Él, Él te habla, se entienden. Empieza una simbiosis espiritual tan hermosa cuando has pasado por separación, purificación, transformación, obediencia, y ahí viene la dependencia. Estos 5 pasos nos revelan y nos llevan ¿hacia dónde?
hacia una real santificación delante del Señor. Ahora, vuelvo a la palabra, primera de Tesalonicenses 5:23, porque a eso yo quiero ahí pegarles un poquito. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo, mira lo que dice, y todo vuestro espíritu, espíritu está con E minúscula, porque habla de mi espíritu, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden divino, ese es el orden que Dios nos da. Cuando usted y yo aprendemos la revelación que hay detrás de ese orden, a usted le cambia el pensamiento, como a mí me cambió. Yo le voy a enseñar esto rapidito. Mire el orden en que está puesto. Hay un punto y coma primero. Si usted tiene ahí su Biblia, o vaya a su Biblia, o si está en internet, o donde sea, vea su Biblia por un momentito y dése cuenta que después de la palabra completo hay un punto y coma. Cuando tú aprendemos a sacar las perlas de la palabra de Dios, estos pequeños detalles nos cambian la manera de pensar, nos marcan y nos acercan más a la santidad del Señor. No es leer por leer, es leer entendiendo. Y más allá de entender, es leer diciendo, Señor, dame el rema de esta palabra. Y mira qué dice acá. Hay un punto y coma en la palabra completo. ¿Qué quiere decir el punto y coma? Lo que va a decir después tiene un énfasis. Hay algo que el Señor quiere remarcar. Dice, y todo vuestro espíritu. ¿Por qué empieza nombrando al espíritu? Porque tú y yo, aunque no lo creas, aunque para ti te parezca loco, tú y yo somos seres espirituales. Por esta tierra estamos de pasada. Este cuerpo que tú ves acá, que tú también lo tienes, es momentáneo. En el momento que mueras, esto ya no te va a servir. En el momento que tú fallezcas o el Señor venga por ti, seremos transformados, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses. Seremos transformados, o sea, vendrá un cuerpo glorificado. ¿Por qué el Señor dice espíritu, alma y cuerpo? Porque tú y yo principalmente somos seres espirituales. Tú y yo principalmente lo que debe gobernar en nuestras vidas es el espíritu. Porque nuestro espíritu con E minúscula se conecta con el espíritu con E mayúscula y nos hace un solo con él. Por eso cuando tú lees con detenimiento, haciendo exégesis en cada palabrita, deteniéndote en punto y comas, comillas, punto aparte, signo de interrogación, bueno, tú entiendes todo lo que la palabra te trata de decir con todas estas pequeñitas cosas que a veces pasamos por alto. Tu pensamiento cambia, tu forma de ver la verdad bíblica cambia, ahondas en cosas que nadie puede ahondar, porque el Señor empieza a revelarte, a darte rema. Mira, dice, todo vuestro espíritu, y empieza diciendo espíritu, ¿por qué? Porque debe reinar en nosotros el espíritu. Lo que primero debe de verse en los hijos de Dios es el espíritu. Lo que debemos proyectar es el espíritu. ¿Por qué? Porque habla de conexión, santificación. ¿Habla de qué? De integridad. Habla de verdad. ¿Y ahí qué dice? Ahí viene el alma. ¿Por qué segundo el alma? Porque el alma debe estar sujeto a tu espíritu. Porque entonces ahí vas a aprender a decirle no a las cosas. Cuando tu alma está sujeta, ahí es que tú aprendes a decirle no. Y realmente no. Ahí no es que vas a pedir, ay Señor, dame confirmación. Voy a orar 3 semanas para que el Señor me confirme si es verdad tengo que hacer esto. No. En la Biblia nunca encontramos un ejemplo de alguien que oró de esa manera para pedir una confirmación. El Señor hablaba, el Señor decía. Nosotros somos los que dudábamos. Como por ejemplo Gedeón. Gedeón dudó y por eso pidió confirmación. Cuando el hombre pide confirmación, está dudando de la palabra de Dios. No tiene conocimiento de la Biblia. No tiene conocimiento del rema. No tiene relación con el Espíritu Santo. Mira, yo te digo algo. Aquellos que andan pidiendo confirmación por todo lado no tienen una identidad espiritual definida. Cualquier cosa los mueve. ¿Por qué? Porque el alma debe estar sujeta al espíritu. Cuando el Señor habla en su palabra y te dice no, y te dice eso ya no, o por ahí ya no, yo no puedo estar diciendo, ay Señor, vamos a orar para ver si en verdad es que por ahí ya no. Ahí quien está alargando el proceso. Ahí quién es el que está dudando. ¿Quién es el que está colocando en tela de juicio las palabras de Dios? Nosotros. Ay, no conocemos rema, no conocemos las promesas de Dios. Por esa razón es que andamos alargando con esta, y para mí, colocándole un título a esa forma de pensar, eso es un cliché, eso es una atadura. Andar pidiendo confirmación, buscando confirmación. La palabra de Dios es la más grande confirmación. En la palabra de Dios están todas las cosas reveladas. Léela, aplícala, obedécela. Y vas a ver cómo el alma se sujeta al espíritu. Y aprendes a decir no, pero un no real, un no verdadero. Un no de aquellos que ya no vuelven para atrás. No esos no que, por ejemplo, te digo no por 3 meses y después de 3 meses estoy que dudo. Ah, ya no me resultó. ¿Será que hice mal? Ahí entra Satanás. ¿Por qué? Porque no mantuviste
no supiste, no leíste, no viste promesa de Dios, no sabes la palabra. Por esa razón Satanás rápidamente te consume la mente y se te mete en tus actos. ¿Por qué? Porque no tenemos palabra de Dios para defendernos, y la poca palabra que tenemos la tenemos mal interpretada, la tenemos a nuestra manera, la usamos a nuestra conveniencia. La poca palabra que sabemos la andamos divagando en nuestro pensamiento, la cargamos desarmando por todos lados, la poca palabra que sabemos. Ahora, ¿y qué dice? Y después dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es solamente un contenedor del alma y el espíritu. En otras palabras, tú y yo somos seres espirituales que tienen un alma y estamos contenidos en un cuerpo. Ese realmente es el orden establecido por Dios. ¿Y qué dice ahí? Se han guardado, ¿qué? Irreprensibles. O sea, que nada los pueda mover, que nada los pueda apartar. Estas tres facetas, estos tres elementos de la tripartición del hombre deben de estar unidos en una sola visión. ¿Qué cosa? Mantenerse firme hasta la venida, ¿qué dice ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Eso habla Primera de Tesalonicenses 5:23. Nos habla de cómo el Señor nos santifica por completo y el orden que nos da a nosotros. Ahora, Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la santidad que hay que seguir? Porque mucha gente, no, santidad es ropa, santidad es dejar de hacer esto, santidad es ponerte esto, no. ¿Qué es la santidad o cuál es la santidad que yo debo seguir? Aquella que se comparte con todos y aquella que me va a permitir, ¿qué? Ver a Dios en algún momento. O sea, que la santidad me abre los ojos para poder ver a Dios. ¿Y cómo yo puedo realmente ver a Dios? Cuando yo estoy viviendo conforme a ¿qué? A la palabra. Como resultado, ¿sabe qué viene eso? Como resultado, si yo me guío de la Biblia, si yo aprendo a sujetar mis emociones, sentimientos y pensamientos a través de la palabra de Dios, estoy viviendo en santidad y estoy abriendo mis ojos espirituales para en cualquier momento ver a Dios. Ahí está, Hebreos 12:14. Por eso dice, empieza con un verbo, seguid. Del verbo seguir, del verbo avanzar. Empieza como un verbo, seguir la paz. Y primero habla de paz. ¿Por qué? Porque podemos ser muy santos, entre comillas, pero si no estamos en paz con todos, ahí no hay santidad. Si tenemos una rencilla con alguien, ahí no hay santidad. Si tenemos algo en el corazón por una persona, ahí no hay santidad. La santidad real empieza ¿qué? Empieza cuando usted y yo estamos en paz, en unión, en una sola visión con todos. Ahí empieza realmente. Por esa razón, amados hermanos, es que se va a hacer difícil, va a ser complicado los últimos tiempos, porque aún hasta los elegidos, los escogidos pueden ser engañados. ¿Por qué? Por esto. Porque muchos no tendrán paz, porque hermanos entre hermanos no se van a llevar, porque habrá guerra entre los corazones, habrá guerra entre iglesias, entre personas. Y entonces es donde Satanás va a aprovechar. Y sin paz y santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá al Señor. Es una llave dentro del llaverito que abre la puerta del cielo, que el contenedor de ese llaverito vendría a ser Jesús, la salvación que nos da. Una de las llaves de la puerta, de las cerraduras del cielo, es la paz y la santidad. ¡Wow! Señor Jesús. Y mira que dice Primera de Pedro 1:15 y 16. Primera de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En una partecita, en 3/4, en lo que a ti te parece, haciendo lo que a ti te conviene, haciendo lo que tu carne ya no debería hacer. No, dice acá, santos en toda vuestra manera de vivir. Punto y coma, viene un realce de la oración. Porque escrito está. ¿Dónde está escrito esto? Si usted ve en el Antiguo Testamento lo dice. Jesús lo repite. Sed santos porque yo soy santo. Y vuelvo y repito. La gente que ve la santidad como un lugar. La gente que ve la santidad como una cosa. La gente que ve la santidad como un tiempo, como un estado, como un momento, como una temporada, está viendo la santidad de la forma que no lo es. Porque la santidad es un proceso continuo de caminar hacia la presencia de Dios, hacia la intimidad del Señor, hacia la humillación total delante de Él, para poder estar llenos de su aroma, llenos de su palabra, llenos de lo que Él siente, sentir lo que Él siente, ver lo que Él ve. Entonces ahí, paralelamente, se revelará la santidad. Amén. Aunque santidad viene del hebreo kadosh, que significa separado para Dios.
la separación del Señor, aunque es desde el vientre, día a día decidimos mantener esa santificación. La palabra de Dios dice en Jeremías: yo te escogí desde el vientre. Desde el vientre yo te separé para mí. Eso es santidad. Desde que estamos en el vientre hemos visto los ojos de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra de Dios. Desde ese momento el Señor me escogió. Acá, amado hermano que me estás mirando, todos los que acá están mirando, ateos, agnósticos, católicos, mormones, budistas, la religión que sea, el credo que tú quieras, cuando estuviste en el vientre Dios te miró. Cuando naciste, tus padres te impusieron una religión. Cuando nacimos, nuestros padres nos impusieron un credo. Pero cuando conoces la verdad, cuando te acercas a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, ese credo se convierte en fe y esa imposición se convierte en relación. Y entonces se empieza la revelación hacia la santidad de Dios. Hoy te invito, amado, en este mes de agosto, el mes de la santificación, que empecemos a buscar la presencia de Dios realmente en profundidad.